Licenciada, es un gusto saludarle. Mi nombre es Eric Orlando González, soy estudiante de la licenciatura en Migración. Compañeros todos, espero que sea de su agrado la actual presentación y proyecto final del curso de Sociología. En esta ocasión, el proyecto final es una videopresentación con énfasis en la migración, ¿verdad? En este caso, vamos a hablar sobre qué es la sociología y por qué es importante su estudio. La sociología es la ciencia encargada del estudio sistemático de las sociedades humanas, ¿verdad? La relación entre las personas y los grupos sociales, ¿verdad? Las interacciones personales que hay. El objetivo principal o central es analizar la estructura, organización, dinámicas de poder y fenómenos colectivos, buscando entender cómo las estructuras sociales condicionan el comportamiento individual, el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, ¿verdad? Ese es lo principal de la sociología. El estudio de esta ciencia es muy importante porque nos permite comprender cómo funcionan las estructuras sociales, ¿verdad? Cómo las sociedades en los países y en los diferentes estratos, cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan las personas, cómo se rigen, ¿verdad? Eso es lo importante del estudio de esta ciencia. ¿Qué relación tiene la sociología con las migraciones? Em, la sociología estudia la migración no solo como un desplazamiento geográfico, sino como un fenómeno que altera las estructuras, las entidades, las redes de apoyo y el mercado laboral, tanto en las sociedades de origen como en las de destino. ¿Por qué se va la gente? ¿Qué dejan atrás? ¿Qué van a encontrar de nuevo? ¿Cuál es la falta que hacen en el país que dejan? ¿Y cuál es el beneficio que promueven al país que llegan? Y viceversa, ¿verdad? También hay beneficios que promueven al país que dejan atrás, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que dieron lugar a las migraciones guatemaltecas hacia otros países, especialmente Estados Unidos? El conflicto armado que entre 1960 al 96, ¿verdad? ¿Por qué la gente huía eh, de ese conflicto donde solo había muerte, discriminación, rechazo, marginación, ¿verdad? También hay los desastres naturales, ¿verdad? El factor estructural. eh, los tornados, las tormentas, los terremotos, eh, todo eso hace a la gente migrar también buscando una nueva mejora de la condición económico-social en la que se encontraban antes de esos desastres. La reunificación familiar debido a la guerra, los que se fueron y los que se quedaron. En este caso, los que se quedaron emigran tratando de poder encontrar o localizar a sus seres queridos, padres, hijos, hermanos, esposos o esposas que se fueron por diferentes motivos y los dejaron aquí tratando de buscarlos, ¿verdad? Poder reunificar a la familia. El desplazamiento indígena que tiene que ver mucho con el conflicto armado, ¿verdad? Y la crisis de la posguerra agrícola y económica, porque muchos de esos desplazamientos indígenas se dieron porque la gente no tenía aquí, les quitaron sus propiedades, sus tierras, sus cultivos, su forma de vivir y de subsistir, ¿verdad? Y la pobreza y la desigualdad, ¿verdad? Mucha gente que no tenía nada y que en determinados momentos por ciertos conflictos o situaciones se quedaron con menos de lo que tenían anteriormente. Las ventajas de la migración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos, desde el punto de vista del migrante, ¿verdad? Y del país de origen, que en este caso sería Guatemala. Es un fenómeno que se ve impulsado principalmente por la búsqueda de empleo, de mejores ingresos, ayudar a sus familias que se quedan en Guatemala, ¿verdad? Que puedan subsistir a la construcción de viviendas, a la comercialización de ciertos productos, al avance agrícola que tengan y dependiendo del área de los países, del lugar de donde migran en Guatemala, ¿verdad? Entonces ahí las remesas van a fomentar el desarrollo agrícola y económico de las sociedades o las poblaciones en donde viven, ¿verdad? Porque el beneficio es el flujo masivo de las remesas, las cuales representan una quinta parte del Producto Interno Bruto Nacional, ¿verdad? Haciendo más dinámico el consumo y la economía local de cada localidad.
Las desventajas de la migración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos para el migrante y para Guatemala, ¿verdad? Representa graves desventajas tanto para el migrante, ¿verdad? Las deudas que obtienen por pagar un coyote, ¿verdad? Actualmente se encuentran más o menos entre los 12 a 15 mil dólares, que son más o menos entre 120, 130, 140 mil quetzales. Las barreras legales que enfrentan, ¿verdad? Al ser detenidos en Estados Unidos, al estar presos, al al enfrentarse a una deportación, ¿verdad? Y no querer regresar, no esas barreras legales o vacíos legales que existen, ¿verdad? Y aparte de eso, los riesgos físicos, ¿verdad? Los problemas que sufren al irse a Estados Unidos, al cruzar los desiertos, las fronteras, la deportación, las detenciones, las violaciones a sus derechos como personas, los derechos humanos, ¿verdad? La trata de personas, la trata de blancas, ¿verdad? Y la desintegración familiar que sufren las familias en Guatemala con la pérdida de los seres que abandonan el hogar por irse a buscar un mejor futuro hacia Estados Unidos, ¿verdad? Según datos históricos y panorama actual de la migración en Guatemala, ¿cuál es el panorama que se prevé para el futuro? Se ve como un sistema muy complejo y sí, así lo es muy complicado, no podemos prever qué va a pasar en el futuro. Lo que sí se puede ver es de que el abandono del país de origen de Guatemala para hacia otros países siempre siempre va subiendo, siempre va a la alta, ¿verdad? La migración de las personas, el aumento constante de la emigración, ¿verdad? Cómo los hogares se ven desintegrados. Los factores de pobreza, cambio climático y vulnerabilidad, eso afecta también, ¿verdad? Las menos oportunidades en el país debido a la violencia y la inseguridad que no pueden proveer los gobiernos o el gobierno de Guatemala y la falta de oportunidades por factores del mismo gobierno, ¿verdad? Salud, educación, seguridad, ¿verdad? Entre 2024 y 2025 la cifra de migrantes hacia Estados Unidos sigue y seguirá subiendo exponencialmente, que a la fecha tenemos más de 3.619.000 guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, unos de manera legal y otros de manera ilegal. Y para mencionar las estrategias que podrían implementarse para mitigar o disminuir la migración de los guatemaltecos hacia Estados Unidos, está el desarrollo económico local. Cómo los gobiernos pueden proveer esa economía local implementando programas de educación, de capacitación en lo agrícola, en lo técnico, ¿verdad? El fortalecimiento institucional y la gobernanza, eso es muy importante, ¿verdad? La ampliación de vías legales y seguras, cómo la gente puede obtener asesoría legal eh, para no irse a Estados Unidos y no dejar sus hogares, ¿verdad? Y muy importante la atención a la población retornada, cómo se les recibe, cómo se les orienta para que no tengan la idea de volver a regresar a Estados Unidos, porque hay gente que viene a Estados Unidos deportada el lunes y el viernes nuevamente ya se están yendo ilegalmente a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa atención que se les brinda, ¿verdad? La educación y la salud, la seguridad, que es muy importante, que actualmente es una crisis de gobierno y una crisis de país que estamos viviendo y la gente opta por mejor irse a otros lugares donde van a tener mejores oportunidades en todos los aspectos antes mencionados. La conclusión es, la migración es global, de un país a otro, de un continente a otro. La migración es global y en aumento. Guatemala se ve afectada severamente por muchas razones, las cuales ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? La seguridad, la falta de oportunidades laborales, la capacitación agrícola, técnica y comercial. No hay políticas nacionales que impulsen la productividad de los menos favorecidos, ¿verdad? Para esta gente, el salir adelante solo se puede ver de un modo, emigrar hacia otro país, buscando una mejora, ¿verdad? Y no solo se ve en la emigración en la gente de bajos recursos, se ve en todos los niveles, ¿verdad? En todos los sectores, ¿verdad? Son muchos los que dejan Guatemala por falta de oportunidades dignas para vivir. ¿Qué necesitamos? Que el gobierno implemente mejores medidas, que el gobierno implemente oportunidades de capacitación, de salud y sobre todo de seguridad.
¿verdad? Muchas gracias y espero que sea de su agrado la presente presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Que tengan un muy buen día.